Espíritu Santo, si el amor es así de doloroso, ¿por qué me dejaste conocerlo? Esta fue la frase que marcó la vida de Tite y John para siempre. ¿Quieres conocer su historia? Pues acompáñame en el manga. John ama a Tite, parte 1. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Tite Libero era una joven conocida como aquella que sufre por la locura del amor. Ya había pasado tantos años persiguiendo al cardenal John, tanto que su perseverancia ahora parecía repugnante, convirtiéndose incluso en la desgracia para su noble familia Libero. Hoy que Tite escuchaba insultos a su espalda, les gritaba a todos que ella, la hija mayor de la familia Libero, es la mujer más hermosa del imperio y tiene mucho dinero. Además, ella afirma que John la ama, así que no está loca, pues él y ella estaban destinados. Sin embargo, sus sonrisas y su imprudencia llegaron a convencer a todos que Tite había perdido la cabeza por el hombre más bello y precioso para este mundo, el elegido por Dios, el cardenal John. Y claro, Tite estaba convencida que ella es su destinada. Ese día Tite intentaba ingresar al templo, pero por sus locuras y su obsesión, los guardias tenían la obligación de impedir su paso. Y a pesar de que todo el mundo le aclaraba que ella estaba loca y que el cardenal no la ama, Tite no se rendía. Decía que nadie conoce tanto a John como ella. Sin embargo, esas palabras eran nada comparadas con la realidad que todos veían. Tite era una mujer enloquecida que por su obsesión no le importaba incluso ser humillada o desprestigiada por todo el pueblo. Para todos ellos, ella debía desaparecer. La apedreaban, pero aún así su insistencia era digna de admirar. Incluso hoy con el pie lastimado no dejaba de insistir en encontrarse con su amor. En eso anunciaban que el cardenal John había regresado al templo. Tite siempre imaginaba que él llegaba por ella para protegerla. Moría por ser reconocida y que él también confiese su amor por ella, pero eso nunca pasó. Hoy John la ignoraba por completo, y aunque Tite intentó correr a su lado, los demás sacerdotes se lo impidieron. Por eso estaba enojada y les aclaraba: John la ama. Fue amor a primera vista. Y no entendía por qué nadie puede creerle, pues ella puede sentir que cuando él la mira la asfixia por el amor que contiene. Pero claro, era su afirmación contra todo el mundo negado a creerle. Pero así hoy, entre la tormenta, Tite se encontraba en la torre del templo contándole su historia de amor a aquella joven, a aquella atada y amordazada, porque Tite quería que al menos ella conozca toda su historia de amor. Aquel día, tras regresar a su casa, el padre de Tite terminó golpeándola. No podía creer cómo su hija hacía cosas tan imprudentes. Tite ahora no solo tenía el tobillo lastimado, sino la cara hinchada. Pero cuando su padre, entre furia, mencionó que incluso cortara su cabello, escuchó de su hija una tontería, que no podía hacer tal cosa porque su cabello era el más bonito del imperio, y si lo corta, John estará triste. Palabras que enloquecían más a su padre y la encerraron en la torre de esa casa. No era la primera vez que lo hacían, por lo que Tite sabía perfectamente cómo escapar del lugar. Al llegar al pueblo por unos niños, supo que John aún no había regresado. Se vistió con una capa para pasar desapercibida, pues había mucha gente sin hogar debido a la guerra con los demonios. En eso vio a John. Corrió para frenar su caballo, pero cuando John la vio, solo suspiró de frustración. Siempre se arriesgaba de esta manera, pero a Tite lo único que le importaba era estar a su lado. Hoy lo invitaba a cenar junto a ella y al ser rechazada, lo entendía. John lo hace por vergüenza. No podía admitir que la ama. Mientras tanto, el cardenal John, que acompañaba a John, solo podía pensar en lo loca que estaba la señorita Libero y pedía inmediatamente alejar a esa loca del gran cardenal. Tite hasta el final le suplicó a John que la proteja, pero él tuvo que ignorarla, aunque por su imprudencia cada vez su locura era más evidente. En eso logró soltarse, pero por su tobillo torcido tropezó. John amablemente se acercó para ver si estaba bien y al mostrar esta simpatía empeoraba la condición de Tite, aunque este pidió a los sacerdotes que la curaran y luego la enviaran a casa. Así se marchó sin mirar atrás y Tite pensaba, se sentiría herida por su rechazo si tan solo no conociera el amor profundo que siente por ella.
amaba. Pero así Tite hoy seguía contándole toda su historia a aquella mujer, incluso agregando que aún sentía dolor al caminar por su tobillo. Sin embargo, deseaba contarle la historia de su primer encuentro con John. Hace ya mucho tiempo, ella estaba celebrando su 14º cumpleaños. En ese momento ella era amada por todos, considerada como la futura heredera de Liberos. Era hermosa y brillante, por lo que toda su familia la atesoraba. Su madre solo esperaba que así como ella creció llena de bendiciones, también sus hermanos gocen de la misma gracia de Dios. Sin embargo, el anhelo de Tite era algún día conocer a la persona de su destino. Así se alejó de la fiesta pensando en que algún día encontrará a alguien que le dará honor a su familia. Empezó a buscar entre la fiesta quién era digno de ser su pareja, hasta que de un momento a otro John ingresó al balcón. Al cruzar sus miradas, Tite lo confirmó. Esto era a lo que llaman amor a primera vista. Pero tarde se dio cuenta que ni siquiera sabía el nombre de esa persona a la que ya amaba, aunque sabía que si era su destino, lo volverá a encontrar. Y así fue. En ese tiempo toda la congregación se mostró entusiasmada con la ceremonia de coronación para el nuevo cardenal, el más joven de la historia, quien será incluso el futuro papa. Aquel tenía la misión de finalizar la guerra contra los demonios y traer paz. Y claro, Tite asistió a la ceremonia, enterándose que de quien se había enamorado era del mismísimo cardenal. Tite no titubeó en acercarse a él y John la saludó con una sonrisa, lo que confirmaba que él también la amaba. Tite sujetó sus manos y le dijo que ella lo sabe. Él la ama, ¿verdad? Y entre gritos le dijo que aunque sea un santo, si estaban destinados, podrían vivir juntos. Sin embargo, ante sus locas palabras, sus padres acudieron a callarla. John la protegía, sabía que Tite hablaba así por la admiración que siente por él, pues era normal, no será la única enamorada de él. Y hasta John le aclaraba a Tite que ella solo está confundida, lo que siente no es amor. Tite hasta el final le gritó que eso es mentira. Lo que ella y él sienten es amor. Ella lo sabía. Sin embargo, por este alboroto, Tite fue llevada por sus padres. Aquel día sus padres la encerraron en su habitación. Estuvo ahí obligada a escribir reflexiones, pero cuando una sirvienta le pidió a su señorita calmarse ante su loca idea, Tite solo llegó a pensar que el error que había cometido fue el tomar la mano del santo cardenal. Así con los días sus padres fueron a hablar con ella y al saber que su hija se arrepentía por el error que cometió, permitieron que volviera a ver al cardenal para que le pida disculpas. Pero no imaginaron que Tite no consideraría un error el amar al cardenal. Con los días le permitieron salir y ella logró nuevamente ver a John. Tomaron el té juntos, pero pronto Tite empezó a disculparse con él. Para John no había de qué, es normal confundir amor con admiración, así que ella la había perdonado. Pero Tite no se refería a eso. Ella se arrepentía por haber sido grosera, por incluso mencionar que él debía dejar su estatus de santo por el amor que sentía por ella. Y seguro en ese tiempo ya había analizado sobre su futuro con ella. Así Tite prometía hacerlo feliz. Pero John alarmado retiró su mano y entre gritos le dijo que no la ama. Jamás abandonaría su misión por nadie. Sin embargo, cada palabra solo era una mentira para Tite. Ella intentó persuadirlo de aceptarla, pero solo logró hacer que John la saque de la habitación. Aunque Tite esperaba tener una próxima reunión con él, y John prometió enviar una carta a Libero. En dicha carta solo avivó las llamas de ira de su padre. Incluso el contenido de la misma llegó a oídos de todos. Pero Tite perdonaba la cobardía de John, porque era ella la única que conoce la verdad, que John ama a Tite. Mientras tanto, la guerra con los demonios aún continuaban. Sin embargo, por la gracia del Espíritu Santo, la humanidad aún sobrevivía. Pero para traer paz, había nacido la luz en el mundo, John, el único bendecido por el Espíritu Santo, pues al nacer llegó un oráculo que anunciaba el fin de la guerra para la humanidad, por lo que el Gran Papa fue quien se encargó de cuidar de John, convirtiéndose él en el único protector del oráculo. Así pasaron los días, y cuando nuevamente Tite tuvo permitido salir de casa, corrió a ver a John. Esta vez le pidió que la próxima carta él escriba una confesión de lo que siente en verdad. Pero John ya no sabía cómo hacer para que ella entienda que él no la ama.
Tite, a pesar de todo, jamás creyó en las palabras de John, pues ella sabía que él la ama y que por su posición no podía expresárselo. Así que juró que lo va a esperar hasta el fin de la guerra. John, ya frustrado ante su terquedad, tuvo que llamar a los sacerdotes para que sacaran a Tite de ahí. Así se marchó, aunque Tite suplicaba que la acepte. Incluso ella podía convertirse solamente en su amante. Pero ese día la echaron del templo, aunque Tite hasta el final gritaba que todos ellos estaban sacrificando a John, lavándole el cerebro para que renuncie a su verdadera felicidad. Y aunque los sacerdotes le aclaraban que el cardenal no la ama, ella seguía fiel a lo que ella creía. Pero así hoy continuaba relatándole a aquella joven que incluso desde ese día fue considerada la acosadora del cardenal, una loca que decía estar enamorada, pero hoy le aclaraba a su secuestrada. Ella lo ama y John la ama a ella, aunque en eso sujetó unas tijeras y acercándose a dicha joven le aclaraba, quizás sí era verdad y está loca por amor. Así sujetó el cabello de aquella joven, diciendo que esto será muy rápido. Tite Libero es la famosa hija mayor de la prestigiosa familia Libero, famosa por su inteligencia y belleza, pero ahora es la lunática acosadora del cardenal. Y se dice que tenía un futuro brillante por delante, pero el amor la destruyó. Aunque así hoy terminaba ya de cortarle el hermoso cabello negro a aquella joven, aquella que esperaba ser salvada por su John. Y así continuaba la historia. Luego de que los rumores sobre Tite se habían difundido por todo el pueblo, ella fue aislada. Sin embargo, ella jamás dejó de lado su amor por el cardenal, y cada día, a pesar de su encierro, le enviaba cartas para que John supuestamente no sufriera al no saber nada de ella. Pero cada carta y regalo que llegaba al templo ni siquiera llegaba a John, eran quemadas al instante. Pasaron semanas y como Tite se tranquilizó, nuevamente sus padres le permitieron salir, y ella nuevamente llegó a pedir una audiencia con John. ¿Qué? Tanta era su insistencia, sus gritos, que el cardenal que acompañaba a John se hartó. John bajó a hablar con Tite y entre gritos le pedía abandonar esta idea ridícula, pues mientras ella atormenta a John con su idea ridícula de amor, el cardenal estaba buscando la forma de reducir los daños de la guerra. Así que le preguntaba, ¿ella solamente quiere molestarlo? Así sujetaba la cesta que ella había traído por John. Se ofreció a entregársela él personalmente, pero claro, al ingresar al templo pidió que la tiraran de inmediato. Mientras tanto, Tite lo entendía. Su amado estaba luchando contra los desastres de la guerra contra los demonios, mientras que ella no hacía nada para apoyarlo. Así que por el amor que le tenía que alivianar la carga de su amado. Desde ese día no visitó a John, sino más bien empezó a centrarse en ayudar a que la guerra acabara rápido. Estudió día y noche sin descanso hasta buscar una forma de apoyarlo, consiguiendo algo importante para todo el reino. Brindó un apoyo de suministros para quienes luchaban incansablemente para proteger a los aldeanos. Incluso, a pesar de ser considerada una loca, Tite también fue alabada. Trabajaba incansablemente motivando a todos a seguir en pie. Y con el tiempo, el cardenal John, que antes estaba furioso con ella, cambió su actitud. Se alegraba de que Tite estuviera trabajando tan duro, liderando bien a los caballeros. Pero en eso le preguntaba si ya recobró su sentido. Tite no entendía a qué se refería, aunque en eso sintió que lo conocía de antes. Y hoy él le comentaba que hace años su padre era el líder de los magos de la familia Libero, quien había muerto en la guerra. Ella, junto a su familia, le dieron un poco de consuelo, así que ahora estaba feliz de verla activa, ayudando a todos en nombre de su prestigiosa familia. Así el cardenal John se marchó, y Tite pensaba, el cardenal tiene razón, pero lo que no sabe es que más que pensar en su responsabilidad como la cabeza de la familia, ella lo estaba haciendo por amor. Con los días, Tite fue invitada por el Gran Papa, y mientras iba en camino esperaba caerle bien, ya que sabe que el Gran Papa fue quien había criado a John, así que para ella es como ir a visitar a su suegro. Al estar frente al Papa, este le agradecía por su arduo trabajo apoyando a los caballeros, y al verla tan centrada esperaba que Tite olvide su pasado vergonzoso y viva como la líder de su familia. Pero Tite no tardó en aclararle que ella no tiene un pasado del cual arrepentirse. El Papa preguntó si sigue enamorada de John, y pues Tite no lo negó. Más bien confesó que su apoyo era solamente para alivianar la carga de su amado. Así, cuando él sea libre de su misión, solo entonces su
unión podrá hacerse realidad. El Papa intentó aclararle que John no la ama, pero Tite seguía convencida. Sabía que el cardenal John es joven y es un humano que puede albergar amor por ella. Y aunque ella podía amarlo, el Papa le reiteró, él no la ama. Dado a que no mismo podía hablar con Tite, mejor la envió a casa. Días más tarde, los padres de Tite se pusieron de acuerdo para enviarla de vacaciones lejos de ahí. Tite se negaba, quería seguir trabajando como lo había hecho hasta ahora, pero su madre estaba desesperada. Entre zarandeos y gritos le suplicaba marcharse, que ponga en orden su mente y solo cuando se recupere regrese. Al verla así, Tite le preguntaba si acaso ella también piensa que está loca. Su madre no lo quería creer, solo que quería volver a tener a su preciosa hija como era antes. Tite, al ver a su madre así, tomó la decisión de aceptar la petición de su madre y dejar a John. Y antes de irse, Tite tuvo una reunión con sus mejores amigas. Aquellas la atesoraban. Así mencionaban la pena que sentían ellas al ver que ella dejara de apoyar a los caballeros. Tite confesaba que ella quería seguir apoyando porque solo cuando esta guerra termine es que John será finalmente libre. En eso, su amiga le preguntó si acaso aún piensa que el cardenal John la ama. Tite, extrañada, les dijo que eso es verdad. John me ama. Y claro, sus amigas no podían creer que Tite siga pensando así. Intentaron explicarle que John es un sacerdote sagrado y que debe entender que su amor puede ser una carga para él. Y aunque él también estuviera enamorado de ella, no podía abandonar su misión de salvar al mundo. Tite, como si no hubiese escuchado nada, les aclaró que amar es trabajar duro para que ese amor se haga realidad. Pues incluso muchos sacerdotes tienen amantes y es normal. Sus amigas intentaron hacer que entrara en razón, aclararle que ante todos ella es una loca, que tiene un amor unilateral que no logra aceptar, e incluso la amenazaban. Si sigue con esto, su amistad se acabó. Y al poco rato esas pobres chicas salían enojadas. Tite decidió seguir creyendo en su amor, correspondido por John. Así que ellas dos dejaron de ser sus amigas. Sin embargo, para ellas el pensar en que Tite estaba loca las hacía sufrir, hasta que de la nada aparecía otra joven de la nobleza, Lady Rhys Bees, y seguro se les hace conocida en esta historia. Pobre Rhys. Esta joven antes no era más que una noble y ya, pero desde la locura de Tite ganó fama, y ahora es muy querida por la sociedad. Desde aquel día, Tite volvió a casa, se encerró en ella, pero jamás faltó la carta diaria a su amado. Aún seguía con esas cartas que ni siquiera se las entregaban a John, pero no le importaba, porque sabía que solo así John entenderá que ella siempre piensa en él. Ese día más tarde, su padre le informaba que al mediodía el carruaje vendrá por ella y que su regreso será en la próxima primavera, exactamente un año. Para Tite eso era demasiado, no quería estar tanto tiempo lejos de John. No quería verlo triste. No le importaba si no lo podía ver de frente, pero el hecho de estar cerca de él era suficiente. Pues si la persona que él ama desaparece, entonces ¿qué va a pasar con él? No quería que John sufriera y en eso se le ocurrió una idea: entregarle algo muy suyo para que le haga compañía, y para eso necesitaba unas tijeras. Al cabo de poco tiempo, el carruaje llegó a recogerla. Tite se fue tranquilamente, sin embargo, antes de marcharse de la capital, quería dejar entregando su regalo. Como nadie la ayudaría haciéndole llegar esto a John, pues tenía un plan para entregárselo antes de marcharse. Al cabo de unos minutos pidió que paren el carruaje. Salió corriendo cerca del templo y como sabía que John aún no llegaba, se subió a un árbol y se escondió ahí. Esperó toda la tarde pacientemente hasta que finalmente John cruzó por ahí. Tite rápidamente abrió el cofre y entregó su regalo. Tite se había cortado su precioso cabello dorado. Este era su regalo. Pronto los sacerdotes, al ver a la loca, fueron rápidamente a bajarla del árbol, mientras que John estaba asombrado con esto. Sin embargo, se marchó sin decir una sola palabra. Tite se puso triste al no ver a John entusiasmado, pero no le importó, porque ella conoce el corazón de John. Al poco tiempo, por el alboroto que causó, terminaron llevándola ante su padre, quien ya no tenía esperanzas con su hija. Así que terminaron encerrándola en el sótano. Pero fuera de sentirse mal, Tite estaba feliz, porque había podido entregar su regalo.
Sin embargo, ahora debía estar en el sótano, muriendo de frío, viviendo entre bichos y humedad. La dejaron ahí por varios días y lo único que podía comer era una sopa simple. Ni siquiera cuchara le entregaban. Aquella sirvienta le pedía a Tite que reflexionara, que le pidiera perdón a su padre, pues él la perdonará. Pero Tite jamás se rendía. Según ella, no podía pedir perdón a menos de que haya hecho algo de forma incorrecta. Quizás todos estén pensando que ella quiere herir a John cuando no es así. Pasaron ya 16 días y esta vez fue su madre quien le llevó comida. Le pedía que hablara con su padre, que se arrepienta, pero Tite solo le aclaraba que jamás quiso herir al cardenal. Su madre intentó explicarle que su error es insultar a su familia con sus acciones tan vulgares, y esta vez su madre no paraba de llorar. Quería recuperar a su inteligente y hermosa hija. Así pasó con su hija, intentando hacerle entrar en razón. Entendía que ella se ha enamorado del cardenal y no es la única. Hay tantas jóvenes que mueren de amor por él, pero a diferencia de ella no son imprudentes y tampoco revelan sus sentimientos, porque todos debían entender: el cardenal es la esperanza para la humanidad y no puede renunciar a eso solo por amor. Pero Tite confiaba en que John la ama. Ella ya tiene su corazón y entendía que por su misión no expresaba su amor por ella, pero Tite le juró que ella nunca se va a rendir, que lo va a esperar. Su madre ahora sí perdía la paciencia, la insultaba, le gritaba: John no te ama. Y desde ese día, su madre no volvió a ir a verla. Su vida se volvió triste y vacía, sufriendo en ese horrible sótano por mucho tiempo. Mientras tanto, John estaba admirado. Las cartas habían dejado de llegar y desde hace tiempo no había visto a Tite. El cardenal Jung, que lo acompañaba, le contó que habían llevado a Tite para darle tratamiento, así que no la verán en mucho tiempo. El tiempo pasó y en una tarde, mientras la madre de Tite jugaba con sus dos hijos, se enteraba que su hija Tite había perdido el conocimiento. Sus padres acudieron a verla y cuando ella despertó, su madre le suplicó que admita su error para que su padre la deje salir, pero Tite ya lo había jurado: jamás le mentiría al amor. Más tarde, dado a esto, los padres de Tite tomaron la decisión de hablar con el cardenal John, pedirle que sea claro con su hija, que la rechace. Quizás solo así Tite lo acepte. Días más tarde, Tite fue atada a una silla, y cuando la puerta del sótano se abrió, Tite sintió que su sufrimiento había terminado, pues llegaba su John. Tite lo saludaba feliz y al verlo sorprendido por su estado sintió vergüenza, pero quería saber cómo ha estado. En eso John pidió que la desataran, pero para sus padres era mejor tenerla atada por el bien de él, aunque John sabía que Tite jamás le haría daño y él tiene poderes sagrados. Aún así, el padre de Tite le suplicaba que la dejara así, que hablara con ella, que le diera otra oportunidad de entender que él no la ama. John así se quedó a solas con Tite, y para Tite el solo verlo curaba sus heridas. Una y otra vez le dijo cuánto lo ama y le pedía no ocultar más sus sentimientos. John le explicó que él nació con la bendición del Espíritu Santo. Era el único que podía ponerle fin a esta guerra, así que su existencia es solo por ese motivo. Tite lo entendía, pero ella pensaba esperarlo para siempre. En eso John le aclaró: él no la ama. Su amor es para toda la humanidad. Y acercándose a Tite le aclaró que Lady Libero no es especial para él. Tite se negó a creer sus palabras, porque ella juraba conocer mejor que nadie lo que hay en su corazón. Él le gritaba una y otra vez que no la ama. Y en eso Tite vio el relicario de John. Le preguntaba si en él guardaba su cabello. John le dijo que tiene razón. Él tiene a alguien en su corazón, a alguien a quien ama, pero no es ella. Y dentro de ese relicario estaba el cabello de esa persona. Así se ofreció a mostrárselo. Tite sabía que él solo quiere engañarla. Seguro puso cabello de alguien más para convencerla, pero ella jamás le creería. En eso John pensaba abrir el relicario, pero Tite se negaba a confiar en esa prueba. Cerró los ojos y John confesó que hizo una apuesta con el Espíritu Santo. Si ella acepta la verdad, dejará atrás su misión encomendada y confesará sus sentimientos a la persona que ama. Así le suplicó que abra los ojos, se lo imploraba. Y Tite, aunque escuchó como John lloraba, quería consolarlo, pero no abrió sus ojos. Se negó a aceptar esa realidad. Y como se negó, John lo aceptó. Su destino era seguir con su misión. Así dejó a Tite confundida.
Finalmente, luego de un año encerrada en el sótano, pudo regresar a su habitación. Sus hermanos ya ni la reconocían como lo que es su hermana. Pero así seguía hoy relatando su historia a su secuestrada, la señorita Rhys Bees. Le contaba que la mejor decisión fue no haber visto ese relicario, porque sabía que John podía conseguir el cabello de quien sea, incluso le llegaban cartas con cabello. Pero así empezó a cortarle el cabello a Rhys Bees. Y Tite estaba feliz, pues Rhys también era otra joven que estaba enamorada del cardenal. Su muestra de afecto era simple, así que varias veces pudo caminar o conversar con John. Pero así hoy, ella continuaba con su relato. Tras ese año, finalmente salió de casa. La gente del pueblo susurraba que la loca de la familia Libero había regresado. Para todos ella se había ido de viaje y claro, todos esperaban que ese viaje haya aclarado su mente, pero no fue así. Tite terminaba nuevamente gritando fuera del templo, gritando cuánto lo había extrañado, así que ya no debe estar triste por ella. En eso los guardias la vieron corriendo y fueron tras ella, pues llegaba John. Ella quiso alcanzarlo, pero los guardias rápidamente la sujetaron con rudeza, pues incluso tenían el permiso del padre de Tite para echarla del templo. Más tarde, su vida en familia se volvió fría. Todos la ignoraban, ya no había ni una pizca de amor o comprensión como antes. Incluso sus hermanos ahora no querían saber nada de ella. Tite lo había perdido todo, aunque sabía que si hubiese ido a ceder ante esto, entonces no habría empezado a amar. Pasaron los días y sorprendentemente la madre de Tite empezó a pedirle a Tite que la acompañe. Cada día la llevaba de compras, a comer, a mejorar su apariencia y era divertido, hasta que ella entendió la razón. En una tarde su madre le pidió que la esperara en la plaza y luego de estar una hora ahí parada, apareció un joven apuesto. Tite no tardó en rechazarlo y no fue el único. Cualquiera que su madre se lo presentara era rechazado por ella. Y así llegó a decirle a su madre que aunque todos parecen buenas personas, ella solo ama a John. Al ver que su hija no mismo entendía a su madre y hasta Tite lloraban, pero Tite no podía dejar de sentir lo que siente por el cardenal, porque ella vio el amor en los ojos de John. En eso su padre ingresó y furioso con ella ante la oportunidad que le habían ofrecido, le aclaró que sabía que ella los iba a rechazar, así que ya le había conseguido un esposo. La encerró en la torre avisándole que solo saldrá de ahí el día de su boda, que John jamás se va a enterar de su matrimonio hasta 4 años después, pues John se iba a convertir en el nuevo papa apenas el papa actual muera, y este ya estaba muy enfermo. Tite sabía que si John se convierte en papa estará ocupado, tanto que ni siquiera notará que ella se va a casar con otra persona. Sin embargo, no se iba a rendir. Hoy decidió escapar de la torre, al menos ver a su amado por última vez, antes de marcharse y casarse. Fácilmente pudo salir por esa ventana y sin importarle su destino se colgó y luego se soltó. Afortunadamente, las ramas de los árboles pararon su caída, aunque igual terminó con una herida muy grave en su cabeza. Aún así no le importó nada y se dispuso a ir al templo. Sabía que si caminaba por la calle que es concurrida, la atraparían rápidamente, así que tomó el callejón trasero, ya que desde ahí podía ver el templo y su deseo era solo ver a John una última vez. Pero jamás pensó que esto la pondría en peligro. Lastimosamente en ese lugar tan apartado había gente mala, gente de la vida alegre, borrachos y de todo tipo. Ella por el golpe en su cabeza no estaba bien. Pensó que por ser una noble de una casa prestigiosa nadie le haría nada, pero la reconocieron rápidamente como la loca de la familia Libero. Ya querían aprovecharse de ella, pero Tite tenía un objetivo: ver a John. Peleó con uñas y dientes, sin embargo lo que consiguió es que todos ellos terminaran golpeando al punto de que ella ya no podía ni moverse. Y en medio de todo este caos, conseguía ver al ser que ama. John había llegado para salvarla. Pero esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunks, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!